Estamos. Estamos. Les comento que estoy viendo los muchachos que deben notas, y son varios en este curso, ¿ya? Es re simple. En realidad los que tienen acceso a Classroom deberían meterse y hacer las actividades que están ahí. Son pocas igual y son bien cortas, ¿ya? Si no puede, tengo una guía que puedo enviar. Ya lo dije la semana pasada igual, pero lo vuelvo a repetir, por si acaso. De todas formas, yo le voy a enviar una lista a la profe con quiénes son específicamente los que van debiendo y así podemos irnos contactando de forma más directa. Contarle además que la próxima semana se vienen pruebas de nivel, así que para que también las rindan, estén atentos en ese aspecto. Así que se nos viene lo último, el fin del semestre y después nos vemos. ¿Qué será del 2021? Nadie lo sabe. Bien, empezamos a grabar ya. Voy a empezar a compartir. Pueden ir comentando, activando su micrófono como quieran, cuando lo estimen conveniente. Yo voy a estar haciendo la clase tranquilamente, ya que veo que somos poquitos. Nada que hacer en ese aspecto. Entiendo el cansancio, entiendo la altura del año, pero no recomiendo que haya tampoco tanto relajo. No sé qué embarrada me acabo de mandar, que se me quedó pegado esta cuestión. Se me pegó el Meet. Volví. No sé qué habrá pasado, que se quedó pegado. Ahora sí creo que no hay ningún problema. Bien, seguimos entonces. Lo que nos corresponde ver hoy es, de cierta forma, de acuerdo a nuestro territorio, ciertos riesgos que hay, sobre todo respecto al medio ambiente, pero mirándolo más de acuerdo a la modificación o intervención humana, ¿ya? Para eso primero tenemos que partir entendiendo qué es un medio ambiente. Un medio ambiente se caracteriza por ser un sistema formado de elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Entonces, un medio ambiente es un escenario, por así decirlo, en el cual se desarrollan y conviven distintos elementos, incluyendo la interacción o modificación humana. Por ejemplo, una ciudad, por ejemplo, un pueblo, o incluso un camping se puede considerar un medio ambiente, porque yo, al hecho de estar acampando, a pesar de que estoy acampando quizá en una zona donde no hay electricidad, ni tampoco hay cañerías, por así decirlo, eh, igual estoy interviniendo en un ecosistema, ¿cierto? Y estoy transformándolo en un medio ambiente donde hay una interacción humana. Yo estoy interactuando con el medio, quiera o no. Y enfocándonos hoy exactamente en lo que tiene que ver con la contaminación y la intervención humana, podemos partir diciendo que hay distintas formas de las cuales la interacción del hombre, la intervención del hombre, como quieran llamarlo, genera contaminación.
lo primero que vamos a ver va a ser la contaminación del suelo, que se caracteriza por el origen urbano, industrial o agrícola, ya sea cualquier tipo de utilización de suelo, para construir, para el uso de fábricas y el uso incluso agrícola. Usted estará preguntándose, ¿por qué, profe, agrícola si supuestamente cuando la agricultura es para que crezcan las plantitas, haya vegetación? No tiene sentido que se considere eso como una contaminación del suelo. Lo que pasa es que cuando yo ocupo el suelo para una plantación, cosecha, sembradío, para el uso agrícola, por así decirlo, estos productos, frutas, verduras, hortalizas, lo que sea, lo que yo esté produciendo, ocupa los minerales del suelo y lo deja infértil. Después de eso, sobre todo cuando lo ocupo en grandes cantidades, ¿cierto? Cuando hay muchas vegetación en un solo lugar, esa tierra después queda inutilizable y tiene que pasar por todo un proceso de renovación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si no hay incluso si no hay un buen uso, no hay un buen cuidado de esa tierra puede quedar infértil por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, también se considera una parte de la contaminación en estricto rigor el uso del suelo para actividad o producción agrícola, como lo quieran llamar. Y la contaminación radioactiva, que no deja de ser llamativa, ¿ya? Emitida por químicos, desechos tóxicos, elementos que transmiten mucha energía, como por ejemplo plantas nucleares o estos centrales eléctricas de alta tensión, que también generan cierta radiación que es dañina para la salud, ¿ya? Eso en ese aspecto, ¿ya? Sigue siendo bastante llamativo el tema de la contaminación radioactiva hasta el día de hoy, puesto que es muy dañina y genera daños realmente irreparables. En el aire vamos a encontrar casos que son más comunes, ¿ya? Como la emisión de sustancias. ¿Por qué es tan común? Porque es el típico de Santiago, los efectos locales como el smog, que son los gases de efecto invernadero, CO2, monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, todos estos gases que se emiten por el uso de autos, maquinaria, etcétera, que se juntan en la superficie más cercana a nosotros y que no permite la circulación del aire, haciendo que se junte, estas partículas que son dañinas para la salud, nosotros las respiremos y se generen un sinfín de efectos negativos para la salud. Esto además se suma a que es un aporte para que se incrementen los efectos globales, como el agujero en la capa de ozono, el efecto invernadero y la lluvia ácida, ¿ya? En estricto rigor, casi toda actividad del hombre contamina. El tema de la contaminación, muchachos, no es el utilizar las cosas, porque si en el fondo nos ponemos a plantear que todo lo que hacemos contamina, tiene cierta razón, ¿ya? Partiendo por eso, sí, puede ser, es cierto en cierto aspecto. El desafío en esto es que nosotros podamos hacer que esa contaminación sea reutilizable, reutilizar la basura, en fin, los recursos, etcétera. El tema es que cuando yo genero desechos tóxicos, como los de la minería, el smog, este aire tóxico, en fin, es dañino y no se puede reutilizar eso. De hecho, es muy malo para la salud, para la vegetación, etcétera. Y vamos a ver caso por caso de las zonas de Chile donde se han presentado este tipo de problemas. Otras formas de contaminación que afecta sobre todo los ecosistemas y el ambiente, digamos, en cuanto a animales que viven alrededor de los lugares intervenidos por el hombre, es la contaminación acústica, debido al constante ruido que genera la población humana, digamos, por vehículos, de todo en general, ¿cierto? Lumínica, debido al alumbrado público. De hecho, es tanto la contaminación lumínica que, por ejemplo, no permite que uno pueda ver al cielo a través de un telescopio. Por eso hay que
si se dan cuenta, siempre los miradores, telescopios, etcétera, se encuentran en los lugares más altos o en los cielos más limpios también y libres de este tipo de contaminaciones. Por ejemplo, se dice que hoy en día Europa se puede ver desde la estratosfera, digamos, desde la superficie más alejada de la Tierra, desde la atmósfera, se puede ver brillante Europa durante la noche. Llega a brillar incluso, como en las películas de Star Wars. Y la contaminación electromagnética, como la de las plantas de alta tensión, que está comprobado que a la larga esa radiación electromagnética genera daños en la salud, ¿ya? El agua también se contamina, lógicamente, debido al uso de origen urbano, es decir, nuestros desechos, desechos industriales, desechos agrícolas y desechos ganaderos, también los desechos de los animales. Y los de uso térmico que se usan para generación de energía, en fin, que esa agua también, debido a ser expuesta a distintos químicos, queda contaminada y no se puede volver a utilizar. ¿Ya? Estas son formas de contaminación, las cuales han de cierta forma dañado o generado problemas en el medio ambiente. Porque si volvemos atrás, el medio ambiente, como dice acá, es un sistema y todo sistema se conforma por tener distintos elementos. Y estos elementos se interrelacionan, pero ocurre que cuando hay agentes que exceden de cierta forma los límites, este sistema puede colapsar, generando que la acción humana incluso sea dañina no solo para el medio ambiente, sino que a la larga para nosotros mismos incluso. Partamos con un ejemplo claro y cercano que es la ciudad de Santiago. Principalmente el problema de Santiago es el smog, asunto que lleva tiempo y no se da una solución real al tema. Aparte de decretar preemergencias para restricción vehicular, cuando el tema realmente es serio, en fin, se soluciona de manera o esperando a que llueva para que la contaminación del aire caiga al suelo con gotas de lluvia. Solución parche que no soluciona nada del problema. O sea, yo creo que todos conocemos este caso, ¿cierto? Es decir, todos los inviernos en general se vive esta situación por la contaminación que genera el uso de vehículos, maquinarias, fábricas, etcétera, que rodean la cuenca de Santiago, que generan, como vemos acá, esta especie como de nube gris que se ve aquí, por ejemplo, se ve acá, y uno la puede ver siempre que está a cierta altura durante el invierno. Esta nube está compuesta de gases, ciertos contaminantes que nosotros lamentablemente al estar habitando esta zona los respiramos, ¿ya? Y eso puede ser que, claro, durante un día no te genere nada, pero cuando lleves respirando esos años, es más propenso a distintas enfermedades. Arica, por otra parte, ha tenido distintos problemas debido al uso del agua, ¿ya? Debido a que, por ejemplo, a la actividad minera, que si bien hoy en día es bien supervisada y todo el tema, durante 1984, 1989 hubo unos casos donde 19.000 toneladas de desechos tóxicos quedaron abandonados y muchos jóvenes fueron afectados y fueron indemnizados obviamente por cada caso. El tema es que a pesar de ser indemnizado con ciertas cantidades que se logran pagar por estos daños, el daño a la salud es prácticamente irreparable. Muchas veces esto se traduce en enfermedades crónicas que no tienen reparo. El problema era principalmente que había presente boro en el agua que se bebía, ¿ya? Agua que estaba contaminada con desechos tóxicos.
En Antofagasta y Tarapacá ocurre lo mismo, ¿ya? Y lo que pasa es que en esta zona, debido a la fuerte actividad minera, la minería ocurre un proceso que cuando se generan los minerales, por ejemplo, si uno va a la mina, uno no saca el lingote de cobre así directo de la tierra. Lo que sacan es pedazos de piedra, ¿cierto?, que tienen dentro este mineral en grandes cantidades. Este pedazo de piedra se funde, ¿cierto? Pasa por un proceso en el cual se separa el mineral de los desechos, de todo lo que, de todas estas partículas que nos sirven. El tema es que este proceso hace que esos desechos queden totalmente radioactivos y tóxicos. Es lo mismo que el Minecraft. Claro, cuando uno mete el mineral al horno y se separa, la cosa es que de esto sale un residuo. Ese residuo, que también se conoce como lacra, por si no sabían de dónde viene la palabra, la lacra es este residuo tóxico que muchas veces tiene elementos químicos que son muy dañinos para la salud. Estos elementos, por lo general, se botan a través del agua, del mar, ¿ya? El problema es que a veces se ha mezclado este tipo de agua tóxica con el agua que consume la gente o consumen animales, o mismo ha llegado al mar a alturas que la gente ha estado expuesta a estos desechos, también generando ciertas enfermedades, reacciones en la piel, en fin. Entonces, es un tema que ocurre a lo largo de todo el norte y también de la zona central en algunos casos, ya que se ha visto expuesta a estos casos gente que ha sufrido lamentablemente estas situaciones, ¿ya? Entonces aquí también hubo un elemento con el níquel, donde el uso de las termoeléctricas también, en el fin, no solo la minería, sino que toda la actividad industrial, fábrica, etcétera, en el fondo todo tiene un proceso en el cual se separa el material del otro y el desecho se bota. Y esos desechos son altamente tóxicos porque por lo general son elementos que no son buenos para la salud, por algo se separan del producto final. Se presentaron 6 casos de niños que no alcanzaron a nacer por malformaciones. Ese es uno de los casos más lamentables realmente porque aparte de, a veces presentan malformaciones congénitas después, generación tras generación. Puede ser que usted o yo estemos expuestos en algún momento a alta contaminación, por ejemplo, y después pueden pasar años y cuando tenga un hijo usted, por ejemplo, ese hijo salga con alguna enfermedad. Entonces, no es un tema que se pueda tomar a la ligera, no es me tomo una pastilla, voy durante 3 meses al médico y se me pasa. Son daños realmente irreparables porque estos elementos tóxicos se alojan muchas veces en nuestro material genético, generando ciertas mutaciones que se ven presentes después en otras generaciones. No, nunca nos vamos a transformar en Hulk, por ejemplo, lamentablemente, pero sí puede que muramos de cáncer. Profe, ¿me puedo retirar? Es que tengo que salir después. Sí, Javiera, no hay ningún problema. Antofagasta y Atacama, desierto, una zona desértica, día a día gana terreno a la costa y la nieve de la vegetación colindante. Las dunas han avanzado casi 10 kilómetros en algunas zonas, pero eso no es todo. Ahora se piensa instalar una empresa llamada extranjera del sector de Pascualama, con los claros fines económicos que piensan vertir los desechos a los ríos e instalarse una zona de glaciares milenarios. El tema es que las mineras extranjeras, por lo general, desean explotar esta zona que es altamente rica en minerales. El tema es que en estas zonas, como por ejemplo acá, se alojan glaciares milenarios, llevan muchos años ahí, reservas de agua dulce. El tema es que bajo esos glaciares justamente se encuentran estos minerales, entonces ahí hay hasta hoy en día un debate si se explota o no, ¿ya? Bueno, y aparte el tema de, como mencionaba, los desechos que van a parar a los ríos, son aguas dulces que en algún momento sirvieron, que ahora van a quedar totalmente inutilizables. Antofagasta vive una situación similar con el arsénico en el agua.
por lo general, si van al norte, muchachos, no tomen agua de la llave. Supera 4 veces lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Esto se debe a que el suelo está altamente rico en minerales y entre esos el arsénico. Al aumentar bruscamente la población, se ha tenido que ocupar esas aguas. El 10% de las muertes en Antofagasta se deben a contaminación por arsénico. Ay, esa subraya pésima. Bienvenida, Martina. En Chañaral, por otro lado, ha habido casos tempranamente y últimamente en 1990, donde se vaciaron entre 350 millones de desechos mineros a la costa. Esto provocó que el plomo y el arsénico se quedaran ahí alojados y la playa realmente es inhabitable para ningún tipo de vida. Acá podemos ver una imagen, ¿ya? Te tiráis un piquero ahí y salís con 4 brazos más y 3 ojos. No, pero probablemente te enfermes, una alergia de aquellas. O'Higgins no se escapa, pero otra vez no es por la actividad minera, sino que por los plaguicidas que se utilizados en las plantaciones agrícolas, ¿ya? En 1996 y 1998 hubo 442 casos de nacimientos de bebés con malformaciones congénitas. Un 40% se le atribuye directamente a esto, ya lo otro no se pudo comprobar. Pero ese es el tema del... Aquí lo que quiero llegar es qué tan dispuesto o qué tan importante puede ser el desarrollo económico respecto a la integridad física y la salud de las personas. Yo creo que uno de los desafíos más importantes del siglo actual, es decir, del siglo XXI, es el desarrollo sustentable, ¿ya? En el fondo, lograr este equilibrio entre no dañar el medio ambiente ni dañar a la misma población con tecnología, con inteligencia, con nuevas formas quizás de producir, ¿cierto? Hay un montón de innovaciones en las cuales, pero eso significa inversión no solo monetaria, no solo de capitales, sino que inversión también intelectual, inversión científica, cosas que pareciera a veces que nuestro país no está 100% dispuesto, ¿ya? Ya que a Chile siempre le ha acomodado un poco este sistema de explotar las materias primas y venderlas. El tema de eso es que vamos generando un daño irreparable a la larga a nuestro país. Un país que se caracteriza por tener variedad de especies, variedad de paisajes, cada vez se ve más dañado irreparablemente por el desarrollo indiscriminado. Yo no estoy diciendo que volvamos a la edad de piedra, en fin, sino que hay que tener ojo y pienso que un desarrollo sustentable es un desarrollo inteligente a la larga. Ese es el tema. El Maule también tiene un problema ya que hay desechos al río que vienen por parte de una planta de celulosa, ya de papel, ¿cierto? Que bota los desechos tóxicos al lago Mataquito. Entonces, este ha generado gran daño porque, por ejemplo, han muerto los peces que vivían en el lago, nada vive hoy en día en el lago, y a pesar de que la empresa responsable tuvo que pagar una indemnización, se ha seguido encontrando desechos tóxicos en el lago. Entonces, es un tema ahí importante también porque a veces no hay los suficientes herramientas o recursos ni se invierte, por ejemplo, en la fiscalización, porque puede ser que ya, sí, Chile tiene leyes que protegen el medio ambiente, bla, 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 pero si no hay nadie fiscalizando, si se le ocurre un día ir a alguien cada 20 años y hoy se encontró que en los últimos 10 años llenaron de desechos, uy, qué terrible, y nadie vino antes, no, es que no había suficiente. Entonces ese también es un tema. ¿Cuánto se invierte? ¿Cuánto fiscalización? ¿Cuánta constancia hay en fiscalizar esto?
Talcahuano no se queda atrás porque al ser uno de los puertos más grandes del país, sobre todo terminal pesquero, está lleno de desechos que van directamente al mar y además han habido una sucesión de derrames de petróleo que han hecho que el agua quede totalmente tóxica, inhabitable. Si uno va, tiene un olor realmente asqueroso el puerto y tiene una capa de aceite por encima. Los bosques nativos, la CONAF reporta que alrededor del 76,5% de los bosques nativos han sido intervenidos por el hombre, o sea, han cortado árboles de manera ilegal. El tema es que tú no puedes llegar y cortar árboles nativos, solamente puedes utilizarlos cuando ese árbol se derribó de forma natural. El tema es que hay personas que igual intervienen para que esos árboles terminen cayendo, ¿ya? Así que también el problema ahí también tiene que ver un tema de fiscalización. Existe la CONAF, existe la gente que cuida estos bosques, pero si no hay una constante vigilancia y los recursos no necesarios, herramientas para estar constantemente viendo esto, eh, igual se sigue ocupando, igual se sigue faltando a la ley, ¿ya? Eh, Ahora, hay países donde esto es realmente problemático. Por ejemplo, la otra vez yo veía un documental en África, donde, por ejemplo, los cazadores furtivos que cazan elefantes, gorilas, etcétera, se meten de manera ilegal a las reservas de animales, ¿cierto? Estos campos gigantes de reservas de animales que hay, a cazar a los animales y prácticamente hay ahí una lucha contra los guardabosques, por así decirlo, prácticamente una guerrilla a balazo limpio, a metralleta limpia, agarrándose contra estos cazadores por cuidar a los animales. Yo no tenía idea que eso ocurría. Quedé impactado cuando lo supe. Acá es mucho menos, ¿ya? Pero aún así hay gente que se encarga de robar estos tipos de productos, ya que, por ejemplo, la madera de alerce, de araucaria, de estos árboles centenarios y milenarios, es muy rígida, es muy dura, tiene una calidad impresionante. En Temuco se da la contaminación por la emisión de CO2 y de monóxido de carbono, principalmente por el uso de la leña como calefacción. Y como ha aumentado la población en los últimos años, esto ha afectado a que se contamine finalmente la ciudad. ¿Es muy cara qué cosa, Isidora? ¿La fiscalización? Sí, porque hay que invertir en herramientas, en personas, pagar sueldos, seguros, en fin. Hay plata que meter ahí, plata que no siempre el país está dispuesta a pagar. Ah, también la madera de árbol nativo, aparte de ser de alta calidad, es muy cara. Entonces, claro, eh, algunos lo ven como negocio. La Araucanía tiene un lamentable caso ya que se han formado basurales alrededor de ciertas comunidades mapuche. El tema de esto es que los basurales a la larga van generando gases tóxicos, líquidos tóxicos que van traspasando la tierra, contaminando la tierra que hay, ¿cierto? El tema es que estos líquidos percolados, que son altamente asquerosos, tóxicos, con enfermedades, bacterias, en fin, han llegado a mezclarse con napas subterráneas que van a los ríos, generando que la gente que vive cerca de estos basurales, relativamente cerca, pero que vive y bebe del río o ocupa el agua del río, se ha ido contaminando, enfermando, etcétera. Aparte que las comunidades mapuche, a pesar de que uno los ve bien a ellos orgullosos, ahí paraditos, viven en una condición rural y en una condición bien precaria en lo que tiene que ver la vivienda, lo que tiene que ver el acceso a la salud, a la educación, etcétera. ¿Ya? Es un tema bien complicado ahí en cuanto mirado desde la visión del Estado, por supuesto. Yo entiendo que desde la visión de las comunidades ellos no necesitan nada más, ¿ya?
pero ante algún caso de una enfermedad, de un brote, por ejemplo, por alguna bacteria, es muy probable que toda la comunidad se vea afectada, ya porque no tienen un acceso a la salud de calidad ni nada de eso. Entonces, eso principalmente. En Valdivia también se da que los desechos han ido para el río Cruce, afectando principalmente a la población de cisnes que habita ahí. Ha hecho que esta ave finalmente desaparecieran, dejaran de habitar esa zona. En los lagos, la contaminación por aguas servidas, sobre todo, pero no aguas servidas de las personas, sino aguas servidas de los cultivos de salmones. Al igual que la crianza de ganado, de vacas, de cerdos, a los salmones se les llena de medicamentos, antibióticos, suplementos, etcétera, y van, obviamente como son animales, desechan eso, esa caca es tóxica, ¿cierto? Va a parar al mar y ha generado que se contamine finalmente el lago, haciendo que otras especies de animales mueran, haciendo que personas se enfermen, incluso como dice aquí, se sospecha que podría ser hasta cancerígena el agua del lago en ciertos sectores, o algo realmente lamentable. Aysén también, debido al problema que tiene con los terremotos, o sea, aparte del tema que tiene con los terremotos, la costa de Puerto Chacabuco se encuentra contaminada con cadmio, plomo, cromo y zinc, además de hidrocarburos. Estos elementos se alojan en el fondo del mar y matan a los animales, además de ser consumidos por el hombre, provocan enfermedades. ¿Cómo llegaron esos productos ahí? Probablemente, y se atribuye a que deben ser desechos de embarcaciones, ¿ya? Barcos que botan sus desechos tóxicos al mar. Además del problema que tienen con los glaciares, ¿ya? Y el derretimiento debido al efecto del cambio climático, que ha generado que se pierdan las plataformas de hielo y que antes se ocupaban para ciertos animales pudieran descansar y aparearse. Hay elementos, hay organizaciones del Estado como el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene sus Ceremis, el Consejo Consultivo, la Superintendencia que se encarga de fiscalizar y el Servicio de Evaluación Ambiental que se encarga de medir los grados de contaminación y ver cuándo pasan a lo legal o lo ilegal. Y por otro lado, los tribunales ambientales y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que son organismos que se están creando, ¿ya? Aún no existen. Se está esperando que se cree para poder empezar a, de cierta forma, generar castigos y penas a las personas que atenten contra el medio ambiente. Eso, muchachos. Si no hay mayores consultas ni dudas, dejamos las gracias hasta acá. Que tengan una buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense de revisar Classroom y de ir llenando lo que les falta. Y eso. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.